Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas noches a todos mis hermanos. Tengamos un feliz sábado a esta hora, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida muy especialmente también a los hermanos visitas, a todos los miembros de la congregación, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los que nos miran a través de la televisión y la internet. Hoy hemos venido a estudiar el penúltimo tema de la campaña y es la restauración del sábado. Antes de iniciar, vamos como de costumbre a orar para pedir la bendición divina. Amante Padre Celestial, gracias en esta noche, en este día, inicio del día de reposo, porque en este día tú quieres encontrarte con nosotros. Es un día muy especial, es un día en el cual nos acercamos más a ti y tú te acercas más a nosotros. Permite que podamos alcanzar esas bendiciones en este día que tú quieres derramar, todos esos beneficios que tú quieres derramar sobre tu criatura. Ayúdanos pues a esta hora que podamos recibirlo con agrado, con aprecio y podamos ser refrigerados en nuestra mente. Permite que cada alma aquí presente pueda ser refrigerada por la presencia tuya en este día. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía al principio, íbamos a estudiar el penúltimo tema de la campaña. Y el penúltimo tema que aparece en la pantalla se llama la restauración del sábado. Este tema está ligado al tema de ayer. Es más, es una secuencia. Lleva una secuencia porque el tema de ayer tenía que ver con el cambio que se hizo del sábado hacia el domingo, y ese cambio había sido predicho en la Escritura más o menos unos 500 años, un poco más, antes de la venida de Jesús. Y el profeta Daniel fue el que describe en el capítulo 7 y en el verso 25, vamos a leerlo de nuevo. Dice la palabra inspirada: y hablará, hablando del cuerno pequeño, en el contexto del cuerno pequeño, los versículos anteriores hablan del cuerno, y hablará este cuerno palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo dice quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ayer hacíamos un estudio muy profundo sobre este versículo. Y mirábamos ayer cómo estas palabras tuvieron un cumplimiento exacto a como había sido predicho en la profecía. Por eso no podemos dudar nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no falla, es eficaz, ¿verdad? Es viva y es eficaz, y la palabra no va a fallar. Entonces, quiere decir que la palabra profética también es segura. Pero mirábamos y descubríamos detrás, ¿verdad?, de ese cambio que se iba a hacer a través de ese poder religioso. Identificábamos quién era ese poder religioso. A través del estudio de ayer lo pudimos identificar, pues miramos todas las características que se aplicaban
al papado, ¿verdad? O sea, al sistema católico romano. Pero hay algo muy importante para seguir adelante. Así como la profecía había predicho que el sábado se iba a dar un cambio, ¿verdad? 500 o más o menos 500 y pico de años antes de Jesús, pero también la Biblia predecía en una profecía bíblica del profeta Isaías, más o menos un poquito más de 700 años, que un día futuro iban a ser restaurado el sábado, ¿verdad? Un día en el futuro iba a ser restaurado el sábado a través de una profecía profética de Isaías. Esta profecía se encuentra en el capítulo 58 y el verso 12 es exactamente que vale la pena leerlo, ¿verdad? Dice el verso 12, y los tuyos reedificarán, interesante esa palabra, las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador, en otras versiones dice reparador de portillo, aquí dice reparador de brecha, restaurador de calle, en otras versiones dice restaurador de calzada, donde habitar. Es muy importante este versículo porque aquí está prediciendo, está dando una predicción futura. Es decir, este versículo Dios quería que se aplicara a Israel. Esa era la intención de Dios, pero desgraciadamente Israel no pudo aplicarse en él porque Israel fue rebelde. Entonces la aplicación se dio al Israel espiritual, se va a dar del tiempo final, lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del estudio. Hay un versículo similar o afín a este versículo que acabamos de leer. El mismo profeta Isaías habla en el capítulo 61 y el verso 4, miremos las palabras, son bastante similares. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño, mire bien, qué interesante, y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Es interesante esto. Cuando habla de ruinas antiguas, sendas antiguas, edificios antiguos, dice que cimientos antiguos, se está refiriendo, ¿verdad?, a la ley de Dios, es la senda antigua. Y recordemos que el estudio de ayer, el papado fue el que abrió una brecha en esa ley. El papado fue el que rompió ese cerco protector. El papado fue el que rompió ese eslabón de la cadena. El papado rompió un pedazo, rompió una brecha en el muro de protección que representaba la ley para Israel y representa para nosotros también. Entonces, de eso se va a estar tratando el tema de cómo va a ser restituido el lugar del sábado en la santa ley de Dios, y que va a haber, al igual que hubo un poder que fue el que lo cambió, va a haber alguien, va a haber un grupo, va a haber un movimiento que va a restaurar ese día especial de reposo, y ese movimiento está profetizado en el tiempo final, que es el cual lo vamos a desarrollar ahora esta noche. Tenemos que recordar un principio bíblico que muchas veces aquí lo hemos estudiado. Recordemos algo, este principio bíblico se aplica a lo que estamos estudiando, podemos darle una aplicación. Dice que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Interesante, y otro versículo afín, que es parecido, indicando el mismo contenido, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir estos versículos o estos principios para nosotros? Sencillamente, el consejo inspirado, ¿verdad?, habla también de que los profetas antiguos escribieron, dice, más para el tiempo final que para su tiempo. Para el tiempo final escribieron, todas sus profecías casi estaban dirigidas al tiempo final, a la última generación, que para el tiempo en que ellos vivieron. Entonces, todo lo que se escribió antiguamente, principalmente, es aplicado para este tiempo final, según acabamos de leer en este último versículo.
quiere decir que esa ruina que habla Isaías, quiere decir que lo que van a reparar ese portillo que rompió el papado, esa brecha de la ley de Dios, la va a reparar la generación del tiempo final, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. La ley de Dios fue quebrantada cuando el poder representado por el cuerno pequeño, el papado, que lo estudiábamos ayer, cambió el reposo del sábado al domingo. Tal como el sábado pisoteado debía ser restaurado en Israel, eso es lo que quería Dios, pero no se pudo porque Israel apostató, se rebeló, no cumplió, fue infiel. Así en los tiempos modernos, hoy la divina institución del sábado debe ser restaurada y es necesario reparar esa brecha que se abrió en el muro de la ley de Dios. Miremos algo, un versículo o unos pasajes relevantes que nos van a ayudar mucho para ir ubicándonos e identificando a ese movimiento, a esa iglesia, a ese grupo que va a ser el restaurador del sábado en este tiempo final. Lo vamos a lo largo del estudio. Apocalipsis en el capítulo 11, en el verso 15 al 18, después vamos a leer el verso 19, ahí hay algo muy importante. Es profético, casi todo el libro de Apocalipsis es profético, aunque algunas cosas, ¿verdad?, ya han pasado. Pero esta parte, ¿verdad?, todavía no se ha cumplido. Es profética. Y dice que el séptimo ángel que tocó la trompeta no ha tenido un cumplimiento total. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han de venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y después viene hablando de los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Dice el verso 17: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18, muy importante para que podamos entender el siguiente. Y se airaron las naciones, entramos en la parte final, ¿verdad?, de la historia, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, habla de juicio, todavía no, el juicio no ha terminado, el juicio no se ha completado. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Haciendo este estudio anticipado, podemos entrar al versículo que queremos y podemos entenderlo. El versículo que queremos esta noche, de todos esos versículos, es el que está ahí en la pantalla, el verso 19, que es la continuidad de los pasajes que estábamos leyendo. Dice el verso 19, siguiendo el relato: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Quiere decir que el santuario fue abierto en el cielo, va a ser abierto en el cielo, esa es una profecía bíblica. Y el arca de su pacto se veía en el templo cuando se abrió. ¿Y qué hubo? Relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto y grande granizo. Si nosotros ubicamos este tiempo, hay una parte similar, ¿verdad? Hay términos similares aquí que aparecen, que se ubican en la séptima plaga, en el capítulo 16, en el verso 17 y 18 de Apocalipsis, ahí se ubican. Y vemos de que aquí está hablando en el contexto de ese tiempo, en el contexto ya final. Y está diciendo aquí que para ese tiempo final, que todavía no ha llegado, ¿verdad?, porque todavía no hemos entrado a la crisis final, y dice de que en el cielo aparece abierto y aparece el arca de su pacto. Esa es una señal grande de identidad o indicadora que nos quiere mostrar algo interesante para este tiempo final. Pregunto, en el antiguo santuario, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el segundo apartamento. Y dentro del arca, ¿verdad?, lo hemos estudiado, ya lo mencionamos aquí, estaban colocadas las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya eso lo mencionamos en los estudios anteriores. Quiere decir que en el arca, dentro del arca, en el santuario terrenal, estaban los 10 mandamientos. Por ejemplo, un versículo de eso es clave, hay varios versículos.
Por ejemplo, 31:18 de Éxodo, hay versículos en Deuteronomio, pero no quiero dar tantos versículos. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? Que en el tiempo final, según el estudio de Apocalipsis 11 que hemos ido desenredando, dice que el cielo se va a abrir, literalmente, y se van a presentar las tablas de la ley. Va a ser presentada ahí en el arca. Y Juan lo miró. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué está tratando de decir Juan a nosotros en este tiempo? Nos está tratando de decir que para ese tiempo todavía es válido los 10 mandamientos. Claro que sí, en el tiempo final. Y si es válido los 10 mandamientos, quiere decir que en ese tiempo el sábado también es de valor, es de gran valor. Quiere decir que el sábado todavía se debe de guardar en ese tiempo. Quiere decir, como hemos estudiado anteriormente, que ya fue demostrado, ya se dieron todas las evidencias bíblicas e históricas, que el sábado es el día de reposo. Hoy. Y lo será siempre, ya fue demostrado. Pero aquí está, digamos, otro acto demostrativo, con el cual nos dice que el sábado en el tiempo final es válido. Que el sábado en el tiempo final todavía tiene valor, igual que en el tiempo presente y que en el tiempo pasado, y al igual que en el tiempo de la creación, cuando fue erigido por primera vez. Interesante. Pero viene algo muy importante siguiendo el estudio, de una manera consecutiva. Hemos dicho de que va a haber alguien que va a restaurar el sábado, a como hubo alguien que rompió esa brecha de la ley de Dios, alguien que lo cambió. Entonces Dios, el diablo, dice, vamos a quebrantar el sábado, vamos a negar el sábado, vamos a romper esa brecha. Y Dios dice, la vamos a reparar con mis hijos, voy a reparar esa brecha. Lo contrario, recuerden que por eso el enemigo de la alma es el adversario, hace lo contrario de Dios, ¿verdad? Dice que lo que cumple esta obra de restauración de la ley es la proclamación del mensaje que se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que se llama el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el último mensaje de misericordia, el mensaje de los 3 ángeles. Y ese mensaje es proclamado por la iglesia verdadera del tiempo del fin, la iglesia de ahorita. Si hay una iglesia que proclame hoy el mensaje de los 3 ángeles, esa es la iglesia verdadera. Pero si la iglesia en que estamos asistiendo no proclama el mensaje de los 3 ángeles, esa no es la iglesia de Dios. Es un hecho demostrativo que se puede demostrar. Y es precisamente la proclamación de este mensaje lo que constituye la misión de la iglesia en este tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Por eso dice que este mensaje debe de ser presentado a todo el mundo, invitándolo a prepararse para el juicio. Vamos a leer algo de ese mensaje. No vamos a entrar en detalle del mensaje porque no es el objetivo, pero vamos a tomar algo de ese mensaje de los 3 ángeles para ubicarlo en el contexto de lo que estamos estudiando, que es del sábado. Ese mensaje es amplio. En el mensaje del primer ángel, así se llaman porque son 3 ángeles, dice en el primer ángel, Apocalipsis 14 del 6 al 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7 es el clave. Y decía a gran voz, con poder, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a parar ahí. Quiere decir que este mensaje del primer ángel, la iglesia que vaya a anunciar este mensaje, esa iglesia va a proclamar que estamos en juicio, que viene el juicio, la etapa del juicio final. Si hay una iglesia que no esté predicando que estamos en juicio o que viene en juicio en su fase final, esa iglesia no es de Dios, porque no cumple con los requisitos de Apocalipsis 14. Pero hay algo más interesante todavía, la última parte del versículo, que dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. ¿Y qué nos está diciendo? Hasta está subrayadito. ¿Qué nos está diciendo esa última parte? Nos está recordando el estudio que tuvimos al comienzo.
¿Recuerdan ustedes el primer estudio de la campaña? ¿Cómo se llamaba? El sábado y la creación. Y cuando hicimos el estudio del sábado y la creación, dice que Dios hizo la obra creadora en 6 días, más el séptimo día, ¿qué pasó? Reposó. Y en Éxodo 20, el verso 11 hace alusión a Génesis capítulo 2 y 3. Y dice ahí, hace referencia cuando dice de que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, más el séptimo día reposó y dijo que lo santificó y lo bendijo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Dios en el último tiempo? Porque este mensaje para el último tiempo lo vamos a mostrar con la siguiente lámina. ¿Qué está tratando de decir Dios? Que va a haber una iglesia que va a proclamar este mensaje y que va a decir que viene el juicio, que nos preparemos. Y está diciendo esa iglesia, está rescatando el sábado, restaurando el sábado, porque dice, adoremos al Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué mandamiento nos manda adorar al Creador? Único mandamiento. ¿Cuál es? El sábado. Es el único, el cuarto. Que dice que adoremos al Creador, que reverenciemos al Creador, no hay otro. Entonces, si tenemos un poquito, si le pedimos a Dios un poquito de inteligencia, podemos entender esto que estamos estudiando ahorita. Y pidámoselo al Señor. Porque nos está diciendo aquí que este mensaje está proclamando el juicio y está diciendo que hay que adorar a Dios en el sábado. Eso es lo que está tratando de decir esta palabra. Que adoremos a Dios en el sábado. Porque la creación es el monumento, porque el sábado nos recuerda la creación. Y la creación es un monumento recordatorio a través del sábado. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir esto? Y que estamos tratando de dar la ubicación en el tiempo también de ese grupo, de ese movimiento que iba a rescatar el sábado, según la profecía, iba a ser el reparador de Portillo, ¿verdad? Todavía no lo hemos identificado quién es, pero ya lo vamos a ir identificando. Así como identificamos al papado ayer, hoy vamos a identificar cuál es ese movimiento y cuál es esa iglesia que está proclamando el mensaje de los 3 ángeles, que está proclamando el juicio y que está proclamando el sábado. Vamos a seguir avanzando. Bueno, ahí está un bosquejito, ¿verdad?, de lo que acabamos de estudiar. Decíamos que el mensaje del primer ángel, ya lo dije yo, anuncia el juicio y manda a adorar el sábado, a adorar al Creador, es decir, a adorar en sábado a Dios. ¿Por qué decimos que el mensaje de los 3 ángeles es para el tiempo final y es el mensaje que se da antes de la segunda venida de Jesús, ubicarlo en el tiempo? Aquí lo dice Apocalipsis 14, que este mensaje de los 3 ángeles se predica antes de la venida de Jesús y lo va a predicar la iglesia verdadera del tiempo final de ahorita, antes que venga Jesús, para preparar al pueblo para el encuentro con el Salvador. Miremos el versículo 14, 15 y 16 un poquito. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis es un libro profético, es un libro revelador, por eso se llama la revelación. Es un libro que está revelando la segunda venida de Jesús, porque Jesús lo dijo en San Mateo, cómo iba a venir, que se iba a aparecer la nube, pero miremos lo que dice Apocalipsis Juan. Miré aquí una nube blanca, ¿verdad? Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Dios, que es Jesús, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, ¿verdad? Una hoz como un cuchillo curvo, que se utilizaba en el tiempo antiguo para cortar, ¿verdad?, para cegar cereales y otros cultivos. Esto es una manera figurada que se utiliza, el lenguaje figurado. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y ahí habla el verso 16 que metió la hoz y cegó y la tierra fue cegada. ¿Qué quiere decir que la tierra fue cegada? Que la cosecha está lista. ¿Qué quiere decir eso, que la cosecha está lista? Que ya su pueblo está listo. Jesús solo viene a cosechar, a traer a su pueblo y llevárselo. Eso quiere decir. Aunque también ahí habla, ¿verdad?, del lagar, pero no estamos entrando, digamos, en ese contexto, ¿verdad?, de la venida del Señor. Solo estamos haciendo mención que va a venir, ¿verdad? No es un estudio, digamos, profético meramente. ¿Cuál es la iglesia que proclama ese último mensaje? Vamos a tratar de identificarla.
la iglesia verdadera. A la luz de la Biblia, ¿cuál es la verdadera iglesia según la Biblia? Miremos a dar las características en 1 Timoteo 3:15, ahí lo dice. Dice que Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Oiga bien, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué más dice? Columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia de Dios está soportada sobre la verdad. Está fundamentada sobre la verdad. Quiere decir que una iglesia que no está soportada sobre la verdad no es la iglesia de Dios, aunque hable de Jesús, aunque haga milagros, aunque hable en lengua. No es la iglesia de Dios, no está soportada sobre la verdad. Hablar en lengua no quiere decir estar soportado sobre la verdad. Hacer milagros no quiere decir estar soportado sobre la verdad, porque el diablo hace milagros. Entonces, está soportado sobre la verdad. ¿Y qué es la verdad? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Ahí vamos a ver cada uno de los versículos, ahí hay distintas maneras de identificar la verdad, pero claro que la verdad de manera plena es Jesús. Pero Jesús utiliza Jesús, ¿verdad? Es Dios. Y ahí aparecen, ¿verdad?, varias menciones que la Biblia da como por un principio que es la verdad. Por ejemplo, dice que además de Jesús, que su palabra es la verdad, en San Juan 17:17. Dice también que el Espíritu Santo, que es Dios, también es la verdad. Lo dice en el mismo Evangelio de San Juan. Pero hay algo muy interesante que es lo que nos interesa esta noche. De toda esa cita, todo eso está bien, pero lo que nos interesa es la última, para nuestro estudio. No es que no sea interesante todo hecho, claro que es interesante, pero para nuestro estudio nos interesa la última cita. Vamos a ir mencionando un poquito, leyendo el versículo a cada una de ellas, ¿verdad? Dice en San Juan 14:6, la primera, es un versículo clásico, muy conocido, ¿verdad? Y dice que Jesús le dijo, ¿verdad? Yo soy, a Felipe, ¿verdad? En la conversación con Felipe, yo soy el camino, porque le pregunta que quién era él. Es la verdad, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Oiga bien, Jesús es el camino, la verdad, entonces Jesús es la verdad. Dice que la iglesia entonces va a estar soportada sobre la verdad. Entonces la iglesia va a estar soportada sobre ¿quién? Sobre Jesús, que es el fundamento, ¿verdad? La roca. Entonces el fundamento, la roca sólida es Jesús. Pero también dice la palabra de Dios, allá lo tenemos a la par el texto en San Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús es la verdad, pero también su palabra es la verdad, porque recordemos el texto que dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece tener en ella la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que ellas son las que hablan de mí, dice Jesús. Si Jesús es la verdad, entonces también su palabra es la verdad, porque su palabra habla de Él. ¿Vamos entendiendo? Pero dice en San Juan 15:26 y en San Juan 16:13 dice lo mismo. Ahora habla el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu Santo también es verdad. Juan 16:13 también habla del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Ves? El Espíritu de verdad. Pero vamos al texto que nos interesa. Ese texto que nos interesa esta noche. En el Salmo 119, que es un salmo exclusivamente, habla de la ley de Dios ese salmo. Ese salmo es rico, es lindo, es precioso. Tiene una lingüística preciosa sobre la ley de Dios, ¿verdad? Tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué más dice la parte final? Y tu ley, ¿qué cosa es tu ley? La verdad. Entonces, ¿la ley de Dios es la verdad? ¿El sábado es parte de la ley de Dios? ¿El sábado es verdad? Quiere decir que una iglesia que no guarda la ley de Dios no es la iglesia de Dios. Una iglesia que no guarda el sábado, según la Biblia, no es la iglesia de Dios porque no está fundamentada sobre la verdad de su ley. ¿Me están entendiendo, hermano? Tratemos de entender esto, ¿verdad? Que es sencillo. Esto es sencillo, hermano. No se necesita mucha mente, ni mucha teología para explicarlo y para decirlo, ni nada mucho. Es tan sencillo que la Biblia habla claramente.
preguntándonos, vamos tratando de identificar a la iglesia que va a proclamar este mensaje y que va a ser la restauradora del cerco que rompió el papado de la ley de Dios, que es la restauración del sábado. ¿Dónde comenzar la búsqueda de la verdad? La Biblia habla de un remanente, ya lo vamos a leer, como la última iglesia de Dios en los últimos días. Quiere decir que en los últimos días la Biblia le llama a la iglesia el remanente. Y más adelante vamos a estudiar el remanente, quiere decir lo último, el residuo, la parte final, ese es el remanente, lo que queda. Después vamos a dar la identificación o el significado de esa palabra. ¿Cómo podemos identificar al remanente? Buena pregunta. Y el remanente, ¿qué lo separa de los demás? ¿Qué decir, esa iglesia, qué lo separa? ¿Qué lo hace diferente de las demás iglesias? Eso es interesante. ¿Qué características hace diferente de las demás iglesias? ¿Qué distinción hay de esa iglesia con las demás iglesias? Tiene que ser distinta esa iglesia. No puede ser igual a todas las iglesias, porque la iglesia de Dios es una, que tiene la verdad. La verdad es una, no son 10, 15, 20 ni 100 verdades, una. Y su ley es verdad, dice. Apocalipsis 12 nos revela. Quiero decirle un poquito rápido, lástima que no podemos estar dando tanta explicación profética. El capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Habla, ¿verdad?, del conflicto que hay entre Satanás y la iglesia. Pero la iglesia de todas las edades, partiendo de la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, que fue la iglesia verdadera de Dios, la iglesia del desierto, que es la iglesia de la Edad Media, la iglesia de los reformadores. Cuando mencionábamos a Martín Lutero, a Calvino, a los valdenses, toda esa que persiguió el papado durante 1200 años. Esa era la iglesia de Dios, de todas las edades. Pero al final, en el versículo último de Apocalipsis 12, dice que hay una última iglesia que tiene características especiales distintas de las iglesias de ese tiempo. Vamos a leerlo así, identificar algunos símbolos que aparecen en el versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ese resto o remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy interesante este versículo, es profético, tiene símbolos, hay que identificar quién es el dragón, hay que identificar quién es la mujer, hay que identificar quién es el remanente y hay que identificar a qué mandamiento se refiere. Vamos a ir identificando uno a uno. ¿A quién representa el dragón según la profecía bíblica? La Biblia contesta. La Biblia dice, es su propio intérprete. Hay un principio bíblico, un principio en teología también, que dice que la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia lo dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Entonces, ¿quién es el dragón según la profecía? Satanás. Ahora vamos a identificar quién es la mujer, porque este versículo lo utilizan hermanos católicos, desgraciadamente le dan una mala interpretación y dice que en este versículo el dragón sigue a María, que es la mujer, pero aquí la palabra mujer no se refiere a María. Es un lenguaje profético que lo vamos a identificar a qué se refiere, con la Biblia, ¿verdad? Vamos a identificarlo. Bien, ¿a quién simboliza la mujer de Apocalipsis? Vamos a dar algunas claves. Primeramente vamos a hacerlo así general y después vamos a ir específico. En el Antiguo Testamento la verdadera iglesia se simbolizaba por medio de una mujer. Oiga bien, ¿a dónde está descrito eso? Isaías 54, el 5 al 6. Jeremías 6.2, Jeremías 3.20, Ezequiel 23, desde ahí todo ese capítulo habla de la mujer, pero en el Nuevo Testamento habla también una simbología aplicada a la mujer, la iglesia. Y dice, 2 Corintios 11.2, ahí aparece, ¿verdad?, los mismos símbolos, Efesios 5 y Apocalipsis 17, no puse ahí Apocalipsis 12 también. Vamos a ir poco a poco, uno a uno, así rapidito. Miremos el de Isaías. Isaías 54, 5 y 6. Porque tu marido es hacedor. Tu marido, está hablando
en términos figurados. Tu marido es tu hacedor, le dice. Jehová de los ejércitos, el marido es Jehová, su hacedor. ¿Quién es el hacedor? Dios. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, diciéndole a Israel. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, ¿a quién representa aquí la mujer? A Israel, a la iglesia de Israel. Si estudiamos los versículos antecesores, y podemos identificar que está hablando de Israel. Lo que pasa es que aquí tomamos una parte, está hablando de Israel. Entonces, Dios comparaba a su iglesia como una mujer. Por eso el mismo Jesús compara a la iglesia como la esposa y Él es el marido. ¿Verdad que sí? Cristo es el marido y la iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces, ¿cómo compara Cristo a su iglesia? Como una mujer. Entonces, ¿qué significa en la profecía el término mujer? Iglesia. ¿Vamos bien? A la luz de la Biblia, Biblia, aquí estamos hablando Biblia. No estamos sacando, digamos, tradiciones humanas. No estamos metiendo tradiciones humanas, interpretaciones humanas, Biblia. Miremos el texto de Jeremías, también nos da una luz, también Jeremías, sobre lo que estamos hablando. Jeremías, ¿verdad? Pero como la esposa infiel, está hablando y ahí lo dice que es a Israel, considera como esposa infiel. ¿Por qué se le llama a Israel esposa infiel? Cuando Israel se rebeló, ¿verdad? Dios le dijo, sos la esposa infiel, déjate a tu marido que soy yo. Y te fuiste con los asirios, te fuiste con los babilonios. Eso quiso decir. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, que es Dios, nuestro esposo, así prevaricaste, pecaste, dice, violaste, contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Este versículo es claro y contundente para demostrar que la iglesia, que el término mujer se refiere a iglesia. Estamos en el Antiguo Testamento, podemos ir al Nuevo. Porque hay personas que no creen en el Antiguo, erróneamente le han metido eso en la mente. Los pastores no creen en el Antiguo Testamento y ese es un error grave y serio. Pero ahorita no estamos enfocando eso, ¿verdad? Jeremías 6:2 que dice, hablando de Israel también, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Hija de Sión quién es? Israel. Miremos Ezequiel también. Ahora Ezequiel habla de dos mujeres y simbolizan dos iglesias. Ayer estudiábamos, o hice mención, creo que hice una mención, me parece, donde decían, dijimos, y si no lo dijimos así tan abiertamente, pues tan explícitamente, después que el rey Salomón peca, Israel, que era una sola nación, que estaba compuesta por 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, representando, ¿verdad?, su generación. Cuando Salomón peca, el reino se divide de Israel, ya no son 12 tribus. Por un lado se va el reino del norte, que son 10, y por otro lado se va el reino del sur, que son 2 tribus, que era Judá y Benjamín. ¿Por qué los separó Dios? Porque el reino del norte ya estaba rebelándose y se estaba volviendo más idolátrico que todavía el reino del sur. Y entonces Dios los separó y al reino del norte le llamaba Israel y al reino del sur le llamaba Judá. Por eso a veces decimos Judá. Judá era el reino del sur, Israel el reino del norte. Entonces aquí el profeta Ezequiel habla de esas dos mujeres de manera figurada. Miremoslo bien, y ahí lo identifica ya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, dos iglesias, hijas de una madre. ¿Cuál era la madre? Israel, las 12 tribus primero. Cuando se divide, quedan 10, es una hija, y quedan 2, es otra hija. Y la madre desapareció. ¿Me están entendiendo? Entendamos el lenguaje que está hablando el profeta. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, hablando proféticamente. Así fueron estrujados sus pechos virginales. Está hablando de una fornicación espiritual. ¿Qué quiere decir? Que se iban tras los reyes, los ídolos, fornicaban, dejaban al esposo Dios y se iban con los ídolos. Eso significaba fornicación espiritual, adulterio espiritual, como cuando una esposa deja a su esposo y se va con otro hombre. ¿Me están entendiendo el lenguaje? La aplicación. Y aquí aparecen los dos nombres, ya los identifican. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba.
y ahora da el nombre, las cuales llegaron a ser mías un tiempo, y dieron a luz hijo e hija, y se llamaron Samaria a Ola y Jerusalén a Oliva. Entonces Samaria era la capital del reino del norte de las 10 tribus, y Jerusalén era la capital de Judá, que todavía en los días de Jesús era Jerusalén la capital de Judá. Mira, entonces, una mujer que representa según estos versículos, la iglesia. ¿El dragón a quién representa? Diablo. El diablo persiguió entonces a la iglesia, eso quiere decir. Apocalipsis 12:1 habla lo mismo, pues no vamos a hacer mucha remembranza. Dice, apareció una gran mujer en el cielo, ahí se refiere, está vestida de blanco esa mujer. ¿A quién simboliza las vestiduras blancas? Que es la iglesia verdadera. Símbolo de Jesús, vestidura blanca. Representa Apocalipsis 12 la iglesia verdadera. No quiero dar más identificación de detalle. Pero así como hay una iglesia verdadera, Apocalipsis presenta una iglesia falsa. Y en el versículo, en el capítulo 17 dice que, y la considera como una ramera. En este tiempo una iglesia falsa, ¿verdad? Y sabemos cuál es la falsa iglesia que se refiere, son las falsas religiones, ¿verdad? A eso se refiere el estudio. Vino las falsas religiones, ¿verdad? Pero dirigidas o más bien como madre teniendo al sistema católico apóstata, ¿verdad? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre mucha agua. Agua quiere decir gente, mucha gente. Y hay una iglesia que es la que tiene más gente. ¿Cuál es? Agua significa gente, muchedumbre, cantidad de gente, pueblo. ¿Cuál es la iglesia que tiene más gente? De toda la iglesia, ¿cuál es la iglesia universal que tiene más gente, más pueblo? La iglesia católica. Desgraciadamente aquí está identificada. Pero también detrás de la iglesia católica dice que es la madre de las rameras. Hay otras iglesias que son rameras. Pero ¿en qué términos? Mire, oiga bien, cuando hablamos de iglesia ramera no estamos hablando en términos vulgares, para que no malinterpreten. Ramera en el sentido espiritual que dejan a Dios, ¿verdad? Aunque hablen de Dios, pero no están hablando en el verdadero carácter de la adoración, como debe de ser. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino es doctrina de su fornicación, se han embriagado con doctrina falsa como el domingo. El domingo es un vino que marea, un vino que embriaga, y por eso está confusa, está embriagada con vino, es decir, el domingo es un vino que embriagó o confundió a esta iglesia. Entonces el diablo ¿a quién persigue? La pregunta, ¿dónde hemos estudiado hoy? A la iglesia. Volvamos al texto de Apocalipsis 12:17 entonces, para que ya lo vamos a ir entendiendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces dice que el diablo se llenó de ira ¿contra quién? Contra la iglesia. Y se va a hacer guerra ¿contra quién? ¿El resto de quién? De la descendencia de la iglesia. ¿Y cuál es el resto de la descendencia? Y a la par está, ¿qué significa la palabra resto? Lo que queda o remanente. Entonces, ¿qué está tratando de identificar aquí este texto? Está tratando de identificar a la última iglesia del tiempo final, que es el remanente, lo que queda de la mujer, de la iglesia de todas las edades, de Dios, de la iglesia de Dios. Pero dice que esta iglesia remanente, la última, que es en este tiempo final, tiene 2 características especiales. ¿Cuáles son? Guardan los mandamientos de Dios. Si guardan los mandamientos de Dios, ¿qué mandamientos guardan principalmente? Cuarto. Quiere decir que una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios no es la iglesia remanente que es perseguida por el diablo. ¿Me están entendiendo? No todas las iglesias son perseguidas por el diablo. Solo la iglesia remanente persigue el diablo, que predica de los mandamientos de Dios, que predica la ley de Dios, que predica que hay que guardar el sábado. Esa iglesia el diablo no la quiere, le tiene odio e ira. ¿Me están entendiendo? Y tienen el testimonio de Jesucristo, pero nos vamos a enfocar más en el primer indicador distintivo que guarda los mandamientos de Dios. Repito, porque no es un estudio profético. Hay otro versículo muy interesante en el mensaje del tercer ángel. Y este versículo se ubica al tiempo final, a la crisis final, cuando los hijos de Dios, la iglesia perseguida, ahí están en la persecución ya, la iglesia perseguida. Dice, aquí está la paciencia
La palabra paciencia ahí significa perseverancia en el lenguaje original. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? El remanente, la última iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hay una iglesia hoy que defiende el sábado, que guarda el sábado, que predica el sábado. En el contexto de la venida de Jesús, en el contexto del juicio, sí. ¿Y quién es? Lo decimos categóricamente, la iglesia adventista es la restauradora del sábado. Aquí está, ahí están las características. En la Biblia aparece, no con el nombre iglesia adventista, y en la Biblia no aparece el nombre iglesia católica, pero sí todas las características se ajustan al símbolo. Y aquí todas las características se ajustan también al símbolo. ¿Cuáles mandamientos guarda esta iglesia? ¿Cuál fue la pregunta que el joven rico le hizo a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí está la pregunta, pues. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo qué le dijo Jesús? Versículo 17. Si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los que están en la ley de Dios, que fueron promulgados en el Sinaí, ¿verdad? Esos son los mandamientos. No hay otros mandamientos que va a guardar la última iglesia. ¿Vamos entendiendo? Pero ya dimos señales indicadoras en Apocalipsis, ya identificamos la iglesia que guarda los mandamientos, que va a ser la que va a restaurar el sábado, ¿verdad? Pero también en el tiempo final, ya estudiamos este versículo que vamos a ver, habla de que va a haber un pueblo perseguido y habla de que va a haber ese pueblo, esa iglesia. Por eso aquí le pide a Dios que para ese tiempo la crisis final no sea en invierno ni en sábado. Quiere decir, según el sermón profético, el último de Jesús, que es Mateo 24, quiere decir que Jesús estaba pensando para el tiempo un poquito antes de la venida de Jesús, en este tiempo, cuando dijo que oráramos. Vamos a ver el texto, ahí está el texto, en el contexto de Mateo 24. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, día de reposo. Entonces Cristo estaba recordando el sábado, estaba proyectándolo futuramente para el tiempo final. Que en el tiempo final, con este versículo nos está diciendo que iba a ser guardado el sábado y todavía el sábado tenía valor. Este versículo es contundente también a la hora de dar demostraciones de la evidencia de la observancia del sábado. Pero vamos a Apocalipsis 22, 14. Muy interesante. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Muy interesante. Quiere decir que hay una bendición. Bienaventurado quiere decir dicha, felicidad. Bienaventurado quiere decir bendición, dicha, felicidad. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Felices los que lavan sus vestiduras. Y estos son los que tienen derecho a entrar al árbol de la vida y pueden entrar por las puertas de la ciudad. Muy interesante esas palabras. Lavan sus vestiduras, es la palabra clave ahí. ¿Qué significa lavar las vestiduras? Hay otras versiones que en vez de decir lavar su ropa, dice guardar los mandamientos. Otras versiones bíblicas. O sea, no dice, voy a regresarme, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, no dice bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Quiere decir que van a entrar a la ciudad celestial solo los que guardan los mandamientos de Dios. Y si van a entrar solo los que guardan los mandamientos de Dios, quiere decir que no va a entrar uno que no guarde el sábado hoy. ¿Sí o no? Lamentable y desgraciadamente es así para personas que no creen en que el sábado tiene que ver con la salvación. Pero la Biblia lo dice que sí, porque es parte de la ley de Dios.
¿Están entendiendo? Pero hay algo muy interesante en este versículo, en esa palabra más bien, en esa frase más bien. Según los eruditos, los expertos en la lengua griega, se le llama a ellos lexicógrafos, son especialistas en griego bíblico. Dicen ellos que estas palabras, guardar los mandamientos de Dios y lavar su ropa, ahí están descritas, ¿verdad?, en el hebreo. Dicen ellos que no hay diferencia, tienen el mismo significado, lo dicen los lexicógrafos, los eruditos lo dicen, no lo dice cualquier persona, los grandes especialistas en la materia de lexicografía. Dicen ellos que puede ser, si aparece lavar su ropa está bien, pero si aparece guardar los mandamientos es lo mismo, porque alguien puede reclamar, pero en la Biblia de ustedes, en la moderna, dice lavar ropa, se lo pusieron ustedes. No, la erudición dice que así se puede traducir el texto. No es invento de adventista esto. Pero ahora vamos al sábado en los cielos nuevos y tierra nueva. Saben ustedes que tenemos que guardar el sábado en el cielo nuevo y tierra nueva, porque en los cielos vamos a estar solamente 1000 años, ya, ¿verdad? Pero después vamos a regresar a la tierra nueva cuando la tierra sea restaurada, purificada y limpiada. Vamos a regresar y vivir aquí, vamos a guardar el sábado aquí por eternidad. Aquí lo dice Apocalipsis, Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y tierra nueva, y nueva tierra, pregunto yo algo. Esta profecía que era para Isaías, que todavía no se ha cumplido, porque no se ha cumplido, es una profecía todavía. Miremos, dice los cielos nuevos y la tierra nueva, de Isaías, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Ya pasó los cielos nuevos y tierra nueva? No, entonces es futura. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí? Que para ese tiempo, cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva, versículo 23, dice, y de mes en mes y de sábado, porque ya sabemos que ahí quiere decir sábado, ya lo estudiamos. Y de sábado en sábado vendrán, ¿cuántos van a llegar? Dice, todos los que se salven. Todos los salvados, quiere decir ahí. Van a ir a adorar, dice, delante de mí. Quiere decir que el sábado será guardado para toda la eternidad, lo dijimos, ¿verdad? Todos guardarán el sábado en señal de eterno reconocimiento de que Cristo creó el paraíso del Edén y recreó los cielos nuevos y tierra nueva, la justicia y la santidad. Vamos a ir concluyendo, pero esta conclusión me gustaría leerla y comentarla sobre este tema porque está muy interesante, es muy llamativa, pudiéramos decir, nos induce a una reflexión y leámosla un poquito para que la miremos que está aplicada al contexto de la actualidad. Vivimos hoy un tiempo lleno de injusticia, codicia, violencia y corrupción, sufrimiento y muerte. ¿Cuánto creemos eso? ¿Es cierto eso? Sí. La Biblia lo describe, que antes que venga Jesús íbamos a vivir estos tiempos. También lo describe Pablo en la carta a Timoteo, los días peligrosos, los postreros días, dice. Estamos rodeados de todo esto, buscamos paz. Nosotros queremos paz, tenemos tantos problemas que hay, familiares, problemas de trabajo, problemas de enfermedades, que queremos la paz, queremos solucionar todos nuestros problemas. Buscamos esperanza y buscamos sentido para nuestras vidas. Pero no queremos buscar a Dios donde sea el reposo espiritual. Verdaderamente buscar a Dios no es venir a la iglesia. Buscar a Dios no es solo venir a la iglesia. Hacer profesión, no, Dios no quiere tanto profesión como venir a la iglesia. Dios lo que quiere es que practiquemos la verdad. Dios que quiere es que vivamos la verdad. Y si nosotros practicamos la verdad y somos obedientes a la verdad, Él nos va a traer esa paz que tanto necesitamos. Y nos va a dar el reposo espiritual. Y dentro de ese reposo espiritual se anexa el sábado, al día de reposo. Lo dice Hebreos 4. Por eso el sábado nos trae cada semana, ¿qué? Seguridad y esperanza. Isaías 58 dice,
que nos deleitemos en el sábado, ¿verdad que así dice? Tiene que ser una delicia, no como le pasó a los fariseos. Era delicia para los fariseos el sábado, según el estudio que hemos tenido, que era una carga de tantas leyes. Para nosotros no tiene que ser una carga el sábado. ¿Qué nos recuerda el sábado? Nuestro origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Que fuimos creados por Dios, allá en el Edén. Y ahí el sábado con nosotros. ¿Y qué más nos recuerda? Este destino nos une a Dios, es decir, en el sábado nos unimos a Dios, por eso el diablo odia el sábado. Por eso el diablo le ha metido el diablo a sus agentes. Por eso hay un versículo que dice, hermano, lo vamos a buscar. No lo tengo ahí, pero lo voy a buscar en la Biblia, hermano. Los que andan Biblia pueden buscarlo. Los que no andan, pues, por favor, solamente escuchen. En 2 de Corintios, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en 2 de Corintios, el capítulo 11, y vamos a leer los versos 13 y 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? De ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus pastores se disfrazan como ministros de justicia. Quiere decir que hay gente que predica, pastores que predican que no son pastores verdaderos. Aunque hablen de Dios en la iglesia, son fraudulentos, porque están diciendo que el sábado no es el día del Señor. Ese es un fraude que están cometiendo contra Dios. Mentira, engaño. Entonces, aquí nos está diciendo eso. El sábado nos invita a descansar en medio del inquietante y agitado mundo en que vivimos, dice. Mientras esperamos el descanso final y la paz perfecta de Dios para la que fuimos creados. Este es el mensaje del sábado. ¿Cuál es el mensaje del sábado? La gozosa celebración de nuestro origen. Terminando. Bien comprendido, oiga bien, ese es el problema, que habemos muchos observadores del sábado, adventistas, tengo que decirlo, que no comprendemos correctamente. Oiga bien, adventistas que estamos aquí, los que estamos, habemos muchos adventistas, la inmensa mayoría, no comprendemos correctamente la santidad del sábado. A veces guardamos un sábado de forma farisaico, pero tenemos que guardarlo de acuerdo a Isaías 58. ¿Qué dice Isaías 58, 13 y 14? Que el sábado dice que nosotros debemos de guardarlo en palabra, en pensamiento, en acción, en intención y en motivo. Hasta en pensamiento debemos de guardar el sábado. Y en palabra también, porque no podemos usar palabras cualquiera en el día sábado, así lo dice Isaías 58. No sé si leerlo. Vamos a leerlo, pues. Ya lo hemos leído ese versículo, pero vamos a leerlo aprovechando, pues. Dice Isaías 58, rápido, leo, solo me escuchan. 13 y 14, si retraer el día de reposo tus pies, de hacer tu voluntad en mi día santo. Quiere decir que en el sábado no voy a hacer mi voluntad. No voy a ir a trabajar en sábado porque esa es voluntad mía. No voy a hacer mi negocio en sábado porque esa es voluntad mía, no voluntad de Dios. No voy a ir al colegio en sábado porque no es la voluntad de Dios que el sábado vaya al colegio y lo deje a él. Aquí lo dice, hermano. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Quiere decir que el sábado no vamos a andar en nuestros propios caminos. ¿Cuáles son mis propios caminos? Los que ando en los 10 semanas. ¿Qué caminos que son buenos? Pues ir a trabajar es bueno. Dios dejó el trabajo, pero no el sábado. Sábado no. Sábado es un pecado. Lo dice la Biblia, aquí lo está diciendo. No vamos a andar en nuestros propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, ni pensando lo que yo quiero. Por eso, bien comprendido y correctamente observado el sábado es la clave de la felicidad, tanto aquí
como en el mundo venidero. Porque muchos cristianos adventistas no somos felices y estamos, como quien dice, en el sábado cansados. No alcanzamos la felicidad ni la bendición del sábado, porque no estamos guardándolo bien algunos. ¿Me entienden? Aunque seamos del pueblo de Dios, tengo que decirlo. Los que no participan del espíritu del sábado, Isaías 58, tal como es ordenado por Dios, no comprenden lo que se pierden. Qué interesante. El sábado es una de las mayores bendiciones que el amante creador ha dado a los hombres. Recordemos las palabras de Jesús en San Marcos 2.28 o 2.27. Lo vamos a leer literalmente, pues se lo iba a decir, pero lo vamos a leer. Mire lo que dijo Jesús en San Marcos para terminar, 2.28. Miremos qué palabras más. Ya lo estudiamos de versículo, hermano, pero merece, ¿verdad?, la atención. Dice en San Marcos 2.27 de la siguiente manera. También les dijo, el día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre. Esa parte me interesa. ¿Qué significa cuando dice que el sábado fue hecho por causa del hombre? Fue hecho para el hombre, ¿pero para qué? Para que el hombre se beneficiara en el sábado. ¿Y qué es beneficiarse en sábado? Recibir bendición del Creador en sábado. Las bendiciones de Isaías 58. Dice Isaías 58:14 que si el sábado lo guardamos, dice que Dios nos va a bendecir, nos va a dar la heredad de Jacob, que son las ricas bendiciones, hermano. Así que, hermanos, visita, yo les pido pues en esta noche que meditemos todo lo que pudieron venir varios días, meditemos lo que escuchamos los días que vinieron, y los que vinieron hoy por primera vez, pues meditemos lo que escuchamos hoy. Pero ojalá pongamos en práctica esto de ahorita que acabamos de ver. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en la semana. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, ¿qué cosa es? Le es pecado. Así que tengamos en mente eso, hermano. Y yo quiero darles, digamos, despidiéndome esta noche, pues darles gracias por haber venido y por haber escuchado esta palabra de Dios. Ojalá el día de mañana los invito, ojalá que vinieran más personas a escuchar estos temas. Yo sé que el diablo, quiero decirles algo, hermano, al diablo no le gusta esto. El diablo crea cuando es un tema de estos tocante, la Biblia lo dice. En Apocalipsis 12:12 dice que el diablo, como sabe que le queda poco tiempo, ¿qué hace él? Lanza toda su ira, dice, porque le queda poco tiempo, sabiendo que le queda poco tiempo. Y acaba de decirlo ahorita en Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la iglesia de Dios. Entonces, cuando se presentan estos mensajes, el diablo está irado. Así que, mi querido hermano, yo los invito mañana, vuelvo a repetir la invitación, segunda mención que hago, para que nos presentemos en este recinto, en este lugar, para escuchar las últimas palabras de esta campaña de amonestación. Tengamos una feliz noche y feliz sábado para los que observamos el sábado también. Vamos a orar, hermano, por favor. Amantísimo Padre Celestial, gracias en esta noche por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Tú nos diste esa sabiduría de lo alto. Ayuda a cada hermano que vino hoy con el corazón dispuesto. Dale palabras de inteligencia, dale palabras de sabiduría, dale palabras de esperanza y de ánimo para que pueda ser restaurada su alma. Solamente tú puedes restaurarnos. Permite que el Espíritu Santo haga esa obra especial en cada alma. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos salir, ¿verdad?, en orden. Holan 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel,
llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.